El Museo del Hombre Chaqueño Profesor Eltivio Acosta fue fundado el 10 de noviembre de 1990 por el profesor Eltivio Acosta, quien era profesor de historia, era una persona muy dinámica y muy apasionada con la cultura, con las costumbres, con todo aquello que nos identifica como chaqueños. También un grupo de amigos que lo rodeaba tuvo mucho que ver con la recopilación de muchos acervos materiales que se encuentran actualmente en el museo, ya que es un museo de ciencias sociales que tiene la misión de preservar y difundir el patrimonio material e inmaterial de la provincia del Chaco. Él fue el propulsor de esta idea de mostrar aquellos acervos materiales e inmateriales que nos identifican como chaqueños, que nos dan identidad cultural. Ha sido un trabajo de años de recopilación de todos los acervos y de todos los saberes que tienen que ver con nuestra identidad y nuestra diversidad cultural. Bueno, el museo tuvo 4 locaciones distintas. Esta es la última y en la que está desde hace más de 2 décadas. Estamos en Juan B. Justo 280, en pleno centro de la ciudad de Resistencia, por lo cual es uno de los museos que tiene más circulación de público y visita de turistas a lo largo de todo el año. Recibimos contingentes no solo de turistas de nuestro país, de otros países y del interior de la provincia, sino que también frecuentemente, semanalmente, tenemos la visita de todos los niveles educativos, empezando por jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, y contingentes que vienen de distintas carreras universitarias a realizar sus trabajos o simplemente a tener conocimientos de la identidad cultural del Chaco. Comienza con la guerra de la Triple Alianza, porque al finalizar esta guerra fue que realmente el territorio chaqueño se integró a lo que en aquel momento era la Confederación Argentina. Ni siquiera, como ven en el mapa a mi izquierda, estaban definidos los límites de lo que hoy es la República. ¡Soldados! El enemigo nos desafía a morir de pie o a vivir de rodillas. Nuestros hogares destruidos, nuestras familias deshechas. ¡Paraguayos! ¡Vencer o morir! Es una guerra que se desarrolló la mayor parte en Paraguay a partir de 1865 a 1870. Fueron 5 años de guerra, mayormente en Paraguay. Si bien fueron 3 países los que se aliaron, Uruguay, Brasil y Argentina, para pelear contra Paraguay. Tenemos acervos que fueron encontrados en la isla del Cerrito. La isla del Cerrito, particularmente en ese lugar, hubo un ejército, el ejército brasilero, que correspondía a la guerra de la Triple Alianza más que nada. Estaban instalados en la isla del Cerrito, un lugar muy cerquita acá de Resistencia. Ahí había un campamento militar, un hospital. Ese lugar fue estratégico porque está muy cerquita de Paraguay. Está más cerquita de Paraguay que de Corrientes. Entonces era muy fácil pasar el armamento, pasar a los soldados heridos y acampar, ¿no es cierto?, en la isla del Cerrito. Paraguay pierde el 90% de la población masculina.
tanto niños como adultos mayores prácticamente desaparecieron de la población guaranítica, ¿no es cierto? Fue devastador para los 4 países, pero más que nada para Paraguay, que al comienzo de la guerra era un país completamente desarrollado y autónomo, no tenía deuda externa, tenía, por ejemplo, educación gratuita. Fue devastador para Paraguay. Más que nada que hasta el día de hoy, lamentablemente, no se repone, digamos, a esa pérdida también económica, porque si bien pierde la guerra, tuvo que pagar a los otros 3 países una indemnización, así que se vio obligado a endeudarse con la banca inglesa, ¿no es cierto?, para poder pagar a los otros 3 países. Al finalizar la guerra de la Triple Alianza, el Chaco necesitaba ser más poblado, según algunos, ¿no es cierto?, que no reconocían la población que ya había en el Chaco. Se instalan muchos del ejército brasilero, ¿no es cierto?, se quedaron instalados en la isla, costó mucho sacarlo, así que se crea lo que es la gobernación del Chaco. La gobernación del Chaco consistía en una gran parte, no solamente lo que es el Chaco territorialmente hablando, como es hoy en día, sino también correspondía a otras porciones de otras provincias. Un pedacito de Santa Fe, otro de Salta, Santiago del Estero, Formosa, inclusive Paraguay. Paraguay, Villa Hayes, que en ese momento llegó a ser la primer capital de la gobernación del Chaco. Después pasó a Formosa y después también a la isla del Cerrito. También dicen algunos como para que el ejército brasilero vaya desocupando ese lugar que tanto le gustó, ¿no es cierto? Chaco, la palabra Chaco, ¿de dónde surge? Del chacú. Es una palabra de origen quechua que significa país de cacería. Era una forma, un método que tenían de cazar nuestros pueblos originarios, que consistían en cazar la presa o atrapar más que nada la presa en forma de círculo. Tanto las aves como los peces, ¿no es cierto?, eran atrapados así. Se hacía un círculo, se quemaban los pastizales en forma de círculos como para ahogar, para que el ave, ¿no es cierto?, se sienta ahogado por el humo y así lo atrapaban. Lo mismo en el río, ¿no es cierto? Era una forma de caza que tenían sin dañar al animal. La imagen que nos acompaña es una imagen, una pintura de Francisco Ferrer, un importante referente indígena, ¿no es cierto?, de nuestra región, artesano, pintor, que relata con su pintura lo que es el chacú, la figura del chacú, lo que representa, ¿no es cierto?, esta forma de caza que tenían nuestros pueblos originarios. Son 3 los pueblos originarios que hoy están y conviven entre nosotros. Son nuestras raíces, los chaqueños, tenemos sangre indígena. Y este sector muestra lo que trabajan, lo que hacen nuestros pueblos originarios. Métodos de cacería, como la red de pescar, caña, flecha, un sector donde muestra su vestimenta, ¿no es cierto?, la vestimenta que usaban antes. También tenemos alfarería, la alfarería que hasta hoy en día, ¿no es cierto?, se dedican a eso. Los com, por ejemplo, se destacan en la figura humana y animal. Los huichí, acá tenemos un yote,
que sirve más que nada para transportar agua o miel. Esto lo hacen con barro, con arcilla, una arcilla especial. A esa arcilla le agregan cenizas de huesos de animales, como para que la pieza sea más dura, para que no se quiebre, para que resista, ¿no es cierto?, el agua. Esto también hace que el agua, ¿no es cierto?, se mantenga como más fresquita. También tenemos alfarería com y mocoy. La mocoy tiene otro brillo, tiene ya más colores. Esa más o menos es la diferencia entre el trabajo de estos 3 pueblos originarios. Si bien se dedican a lo mismo, usan generalmente solo las manos, no usan prácticamente herramientas. También tenemos cestería, que es muy común en la región, en toda esta zona. No hay una casa donde no haya un canasto, por ejemplo. Tejido a mano, generalmente las mujeres hacen este trabajo de tejer la palma o la totora, ¿no es cierto?, en un horario muy particular, donde todavía esa hoja o esa materia prima está blandita como para poder ir tejiendo entre sus manos. Es algo muy útil, como decía, en esta región se utiliza y se conoce muchísimo, ¿sí?, lo que es la cestería indígena. Esto generalmente hacen las mujeres com. Después tenemos instrumentos musicales. Los instrumentos musicales son muy especiales. Tenemos el embiqué, tenemos el palo de lluvia. Cada instrumento está hecho con un material de la naturaleza, ¿sí? Está hecho para representar algún sonido de la naturaleza. De hecho, el embiqué o no biqué, dicen algunos, representa el sonido del yaguareté cuando afila sus uñas en la corteza de los árboles. El palo de lluvia, obviamente, copia o representa el sonido de la lluvia. Y así muchos instrumentos que están hechos con materiales de la naturaleza. Huesos, palos, el embiqué tiene sus cuerdas de la cola del caballo, está hecha, las cuerdas del embiqué están hechas con la cola o con la crina del caballo, de madera, del caparazón de un tatú, como lo tenemos acá. Puede estar hecho también de lata, que esto es como un instrumento un poco más moderno, ¿no? Se hace con lata de aceite, y así, sonajas que están hechas con porongo, con semillitas adentro. Estos instrumentos son muy especiales y son utilizados, ¿no es cierto?, por nuestros pueblos originarios hasta hoy en día. No puedo dejar de nombrar a el coro Tobache, el Alapí, ¿no es cierto? Ustedes en ellos pueden ver cómo suena cada instrumento, ¿no? También tenemos tejidos. El tejido huichí se hace de una fibra, de la fibra del chaguar, una planta muy parecida a lo que es el aloe vera, pero es una ramita o una hoja mucho más finita que el aloe vera. Ellos dejan secar, las mujeres hacen este trabajo, dejan secar y la pulpa van deshilachando, por así decirlo, ¿sí? Una vez seca, y en el muslo, con sus manos, que también se empapan con cenizas, van haciendo este movimiento, ¿no es cierto?, hasta ir llegando al hilo como ellos quieren o desean, ¿no? Hilo muy resistente, que lo tiñen con diferentes colores, ¿no es cierto?, con material de la naturaleza también. Usan como aguja una espina de vinal o una espina del palo corona. Eso usan a modo de aguja, ¿no es cierto?, para ir tejiendo. Después tenemos el tejido com, que ya utiliza lana de oveja. Ya es un color más tirando al gris, al marrón, y utilizan telar.
Recién en 1951 se logra provincializar el Chaco. Ya teníamos y reuníamos todos los requisitos mucho tiempo antes, ¿sí? Uno, por ejemplo, era el de la cantidad de habitantes. Ya habíamos pasado en sobremanera la cantidad de habitantes. Sin embargo, por una cuestión política, si se quiere, no se lograba provincializar. Recién a partir de 1951, Eva Duarte de Perón recibe, ¿no es cierto?, un pedido expreso para provincializar el Chaco y la Pampa. Eva Duarte hace un escrito, viene al Chaco y finalmente se logra provincializar el Chaco y la Pampa, con una pequeña sorpresa, si se quiere. En la primera constitución provincial dice, no los representantes de la provincia Presidente Perón. Cambia de nombre, cambia de denominación y pasa a ser provincia Presidente Perón. Y La Pampa pasa a ser, ¿no es cierto?, Eva Duarte de Perón. Por muy poco tiempo, porque uno de los tantos golpes de Estado que hubo en Argentina en 1955, que lo derroca a Perón, que en ese momento estaba como presidente, ¿no es cierto?, manda a borrar todo lo que tenga que ver con Perón y Evita, y con eso, ¿no es cierto?, vuelve a cambiar el nombre de nuestra provincia y vuelve a ser provincia del Chaco. Resistencia ya como capital instalada como es hoy en día, y territorialmente hablando el Chaco también, ¿no es cierto?, como conocemos el mapita hoy en día. Estamos en el sector criollo. Acá, entre otras cosas, vamos a poder ver una colección de monedas clandestinas que se utilizaban para pagar en diferentes fábricas o industrias, las primeras que existieron en la región, como la Forestal o el Ingenio Las Palmas. El Ingenio Las Palmas, que está hasta hoy en día, digamos, las ruinas de ese lugar están en la localidad de Las Palmas, acá muy cerca de Resistencia, de lo que es la capital chaqueña. Estas monedas clandestinas, porque no son de curso legal como las que hay hoy en día, ¿no es cierto?, son clandestinas, eran mandadas a hacer exclusivamente para pagar a los obreros o a los empleados del momento con una insignia o un sello propio de cada fábrica, de cada lugar. Estas monedas clandestinas también, ¿por qué no?, eran como una forma de esclavitud, ¿no es cierto?, para el obrero o el empleado de la época. ¿Por qué? Porque eran solamente, podían ser utilizadas solamente en el lugar. O sea, si se pagaban en Industria Las Palmas, solamente se podían utilizar dentro de la localidad de Las Palmas. Algunas de ellas también figuraban como vale. Decían vale 1 kilo de carne, vale leche, vale pan. Te limitaban a comprar o a adquirir lo que decía la moneda. Por eso decimos que también era un método de esclavitud. Estos empleados, estos obreros, eran obligados a trabajar eternamente en ese lugar. No se podía ahorrar porque, por supuesto, la moneda no servía en otro lugar. Generalmente el dueño de las fábricas o las industrias eran dueños de casi todo el pueblo, de la pulpería, de la farmacia, la carnicería. Así que siempre volvía al mismo lugar. Y también, ¿no es cierto?, no quiero dejar pasar de hablar de lo que fue Industria Las Palmas. Fue uno de los primeros lugares donde hubo luz eléctrica en Latinoamérica, dicen algunos. Tuvo ferrocarril propio. En principio iban a trabajar como azucarera, ¿sí?, con la caña de azúcar. Después terminaron haciendo casi de todo.
terminaron trabajando con el algodón, con el aceite, con el tanino. Era realmente una industria muy grande que movilizaba tanto criollos como indígenas. Estos lugares fueron muy importantes porque dieron lugar, ¿no es cierto?, a un desarrollo complejo y a lo que hoy somos como provincia, ¿no es cierto? No lo podemos dudar. Hasta el día de hoy quedan las ruinas, como les decía, de la casona, de lo que fue la casa de los hermanos Hardy. En este sentido, hablando de Industria Las Palmas, eran dos hermanos irlandeses que llegaron acá al Chaco para trabajar, como les contaba anteriormente, con lo que es la caña de azúcar. Al Chaco llegan muchos criollos, primeros correntinos y paraguayos, como hablábamos hoy. Estos criollos vienen a trabajar con la madera en el desmonte, ¿no? Abrían picadas, iban marcando qué árbol, porque eso también hay que remarcar. No echaban, no tumbaban cualquier árbol, solamente eran marcados los árboles que tenían más de 100 años. Dicen que ahí nace el zapucay. Una vez que eran tumbados, se festejaba con un zapucay. De ahí dicen que nace el zapucay correntino, que hoy en día es de toda la región, ¿no es cierto? Este famoso zapucay.